Buenos días a todos y todas las personas que pues están haciendo el favor de acompañarnos en esta nueva transmisión de un tema que venimos manejando desde el año pasado y es un esfuerzo del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, en conjunto con la sociedad de egresados de este mismo instituto, de la cual actualmente tengo el privilegio de ser el presidente, y el esfuerzo de otras instituciones, asociaciones civiles, como la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, AMPI, y la Asociación Mexicana de Psiquiatría, APM. En esta ocasión, bueno, pues queremos hablar sobre un tema que nos parece muy interesante. Hemos tratado de ir variando el contenido temático, pues para todas las personas que tienen interés. En esta ocasión decidimos hablar sobre, pues, un tema fundamental que tiene que ver con nuestros hijos, con todos los menores, niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las escuelas y que de alguna u otra manera, pues este lugar eh, tan emblemático para todos, pues representa nuestro segundo hogar por muchos años, ¿no? Eh, la mayor parte de la mañana, o en su caso, en algunos horarios vespertinos, pues ahí es donde se encuentran los niños, las niñas y los adolescentes. Y pues como cualquier lugar, no están exentos de tener algún problema dentro de las aulas. Hay varios temas que han resonado últimamente, como pues, todos los casos que vemos de acoso escolar, también conocido como bullying, lo cual sigue siendo un gran problema con el cual seguimos batallando y esperemos que pronto podamos desarrollar mejores estrategias entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para combatir y afrontar este tema del acoso escolar uniendo esfuerzos. Asimismo, bueno, pues nosotros como profesionales de la salud nos enfrentamos constantemente a peticiones por parte de los maestros, nuestros maestros, para realizar las valoraciones de algunos de los alumnos, puesto que a veces los maestros son los primeros que se dan cuenta de algún problema que esté pasando, ¿no? Y quiero hablar bueno, no acabaría, pero el cutting o autolesiones, algunos problemas de adicción, algunos problemas de abuso, la presencia de ciertas crisis emocionales, ya sea de ansiedad, depresión, etcétera, distintas problemáticas que, bueno, se presentan ahí dentro del salón de clases y el propósito de esta charla el día de hoy, pues es dar un panorama muy amplio, muy general sobre algunas de las recomendaciones que podemos tener para los niños, eh, sus padres y, por supuesto, nuestros maestros. Para esta ocasión, bueno, tenemos la fortuna de tener un invitado al cual aprecio mucho. Es el doctor Alejandro Molina. Doctor Alejandro Molina, bueno, pues él es un experto en el tema del manejo de la violencia. Ahorita nos dirá cuántos años estuvo atendiendo los servicios de urgencias de nuestro querido instituto. Y además Alejandro y yo hemos coincidido en muchas situaciones. Cuando él era jefe del servicio de urgencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, yo era jefe del servicio de urgencias del Hospital Psiquiátrico Infantil. Ahora ambos tenemos la oportunidad de ser los presidentes electos de las dos grandes asociaciones que representan nuestro gremio en salud mental. Alejandro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y yo de la Asociación Psiquiátrica Infantil, ¿no? Y aunque parezcamos de la misma edad, sí les quiero decir que él es mucho más grande que yo. Quisiera yo hablar sobre el currículum de Alejandro, pero mejor para que pues lo conozcamos todas las personas que estamos aquí muy atentos de este tema. Alejandro, por favor, quisiéramos conocer un poco de ti y por supuesto inmediatamente darte la palabra con este gran tema.
Muchas gracias, doctor Manuel Sarmiento. También gracias por, no sé quién de los dos se ve más joven o quién de los dos se ve más grande, pero gracias por tus palabras también. Y te quiero comentar, bueno, yo estuve 16 años en el servicio de atención psiquiátrica continua ante urgencias. Fui pionero en lo que es el curso de alta especialidad de urgencias en psiquiatría, que después de 10 años de ser el profesor titular me he dado cuenta que las urgencias psiquiátricas son más del urgenciólogo que del psiquiatra. Sin embargo, hemos coincidido con diferentes actividades. Soy investigador nacional nivel 1 del CONACYT, actualmente además de ser presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, soy actualmente médico adscrito de consulta externa. Después de 16 años de estar en urgencias, ya cambié a la parte de consulta externa, que sin embargo continúo viendo diferentes tipos de crisis, y justamente de esa parte es la que voy a empezar a hablar en esta ocasión. Tenemos pues un periodo de tiempo limitado para platicar de este tema, y después vendrán muchas preguntas seguramente por parte de quienes nos están escuchando, y pues por supuesto esperaremos que podremos contestar la mayor parte de ellas. Bueno, como ya yo lo había dicho amablemente el doctor Manuel Sarmiento, un servidor voy a hablar del tema de intervención en crisis en un área muy importante que creemos que es necesario implementar varias cosas. Cuando hablamos de intervención en crisis, nos imaginamos que es un tema exclusivo del personal de salud mental. Pensamos de un psicólogo o de un psiquiatra o de un psiquiatra en un consultorio. Es una intervención que solamente concierne a las personas de salud mental, y vamos a ver en esta presentación que no es así, que muchas veces las presentaciones críticas no se van a presentar en un ámbito de salud, sino que habitualmente se presentan en la cotidianidad y, por supuesto, en el ámbito educativo y escolar. Y como tú lo decías, Emanuel, es muy importante que nuestras autoridades de los tres niveles de atención, fundamentalmente desde el eje rector, que es la Secretaría de Educación Pública, hasta el nivel intersectorial, no solamente el nivel público y privado, pues empiecen a empaparse más de este tema, porque ningún profesor y ningún directivo y ningún padre de familia está exento de ver lo que es una crisis emocional. Recordando, la salud mental es un estado de bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad, nos dice la definición de la OMS. Pero además de esto, además de la falta de enfermedad, necesitamos tener un equilibrio, pero el equilibrio no termina siendo la parte exclusiva de la salud mental, porque viene otro siguiente nivel que es el de bienestar, y viene todavía otro nivel que es el desarrollo individual y psicosocial de los individuos. Entonces, salud mental no es nada más no sentirse deprimido o actuar normalmente o sentirse bien, sino implica el desarrollo continuo de la persona y su medio social. ¿Esto qué significa? Que salud mental implica jamás enfrentarme a alguna adversidad o algún estresor. Por supuesto que no. En el círculo vital estamos continuamente expuestos a adversidades, y esto implica que continuamente podemos estar experimentando amenazas tanto a nuestra salud, a nuestra homeostasis y a nuestro bienestar biopsicosocial. Y en el transcurso de que se pueda perder este equilibrio es justamente lo que llamamos crisis. El estado de crisis es una pérdida temporal del estado de homeostasis y la lucha intrínseca de nosotros para poder recuperar. Entonces, en realidad, la crisis no es una enfermedad como solemos suponerlo, sino es un proceso implícito al mismo, a la misma condición de salud mental. El término de estrés, que generalmente nosotros solemos confundirlo con otros términos como ansiedad o malestar, en realidad el estrés es parte de la situación humana cuando nos enfrentamos
a una adversidad. El estrés normalmente empezó a manejarse como un término original de la física en el cual se aplica una fuerza a un objeto y este objeto termina siendo deformado, reversible o irreversiblemente de acuerdo a las características de ese objeto. Cuando este objeto tiene una vulnerabilidad, entonces el estrés lo rompe o lo deforma, y cuando este objeto tiene una elasticidad o una capacidad de recuperarse que se llama resiliencia en física y en psicología también, entonces el objeto, a pesar de esta deformación, recupera su estado original. Hans Selye, que fue un prominente endocrinólogo del siglo XX, lo aplicó el término de estrés a la psicología, y el estrés es cualquier tipo de fuerza ofensora. Ofensora significa también hostil o adversa, que puede llevar a los organismos al límite de sus capacidades de adaptación. Es decir, para que nosotros podamos tener una cierta variable fisiológica de homeostasis o de equilibrio, yo tengo que tener ciertos parámetros y estos parámetros pueden verse amenazados cuando hay un estresor. Entonces, el mismo organismo se encarga de recuperar ese estrés. Si el equilibrio lo pudiéramos visualizar como una tabla que está perfectamente horizontal en 0 o 180 grados, y si esa tabla se mueve 10 grados a la derecha, yo tengo que implementar una energía que me permita que esa tabla regrese 10 grados a la izquierda con el objetivo de que vuelva a estar estable. Esto aplicado a fisiología implica un gasto de energía que llamamos carga alostática o alostasis, que me permite regresar al estado original. La homeostasis, entonces, fue un concepto de un fisiólogo llamado Walter Cannon del siglo XX, y él establece que los organismos tienden a restablecer ese equilibrio o estado estable una vez que ha sido alterado por factores externos. Y entonces, en realidad, en los organismos vivos, la homeostasis es un concepto que es meramente dinámico, no es estático. Entonces, ¿la crisis qué es? Pues bueno, es una parte en la cual la homeostasis se ve amenazada y la persona tiene un periodo de relativa o absoluta inestabilidad, pero que el organismo está tratando de hacer lo posible por restablecer. En el ejemplo que yo les puse de la tabla a 0 grados, cuando se mueve a 10, entonces hay una amenaza de la homeostasis, y en el proceso de que se hace un esfuerzo por regresarla otra vez a los 0 grados, a eso es un pequeño tiempo en el cual se llama crisis. Y la crisis puede ser, a la vez de una amenaza, puede ser una oportunidad, porque nos pone, además de ponernos en un estado negativo de enfrentar algún estresor, también nos pone en la posibilidad de desarrollarnos y de adaptarnos mejor. Selye estableció que hay 3 fases de las crisis: una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de adaptación o de colapso. Y habitualmente en esta fase de colapso es cuando ya encontramos pues cambios importantes en lo que es la homeostasis. Y bueno, la crisis en salud mental, si nosotros lo trasladamos de términos meramente digamos fisiológicos a términos emocionales, entonces lo que estamos hablando es que la mente funciona también como un aparato o sistema que se maneja en cierta parte de homeostasis o en un estado estable. Entonces, en la crisis mental hay una necesidad de afrontar, hay un evento precipitante, y cuando los mecanismos usuales fallan, terminamos en un estado de lo que es colapso. Y en toda crisis mental hay 3 elementos. Por un lado, los estresores, que pueden ser muy variados; por otro lado, la adaptación o afrontamiento; y por otro lado, lo que es la resiliencia. Y esto implica que cada uno de nosotros tenemos un diferente grado de susceptibilidad o vulnerabilidad, o a la vez mejores posibilidades de recuperarnos ante un evento estresante. El que nosotros podamos ver
Hay una parte en la cual hay un impacto del evento al individuo, hay un grado de afectación de acuerdo a su vulnerabilidad y a su capacidad de afrontamiento, y por otro lado hay una cierta capacidad de afrontamiento o de respuesta a estos estresores. En la medida que se mantenga la homeostasis, estamos hablando que el organismo, o en este caso el sistema mental o la mente, está funcionando adecuadamente. Pero cuando hay pequeños periodos de inestabilidad, a eso se le llama justamente lo que es crisis. Las crisis se pueden presentar en diferentes formas de acuerdo también a la capacidad de respuesta de cada persona. Y en este caso, pues cito a un autor bastante famoso entre los psicólogos, que es Skyliu, que es el que hizo todo un tratado sobre la intervención en crisis, y que muchos de los psicólogos que conozco hacen referencia justamente a Skyliu. Entonces, hay importante mencionar que hay un término que se llama CASIC, que nos dice una serie de condiciones que se pueden presentar según los síntomas en la crisis. El CASIC tiene que ver con la esfera conductual, afectiva, somática, interpersonal o cognitiva. Conductual es el comportamiento observable que tienen las personas. Conductual es cómo se manifiestan las emociones. Somática quiere decir los signos y síntomas que presenta la persona. Interpersonal es las relaciones entre diferentes personas y sociedades que va teniendo, y cognitiva es de los pensamientos que va teniendo la persona. Y de aquí a esto, entonces, tenemos que hay una gran variedad de posibilidad de crisis que se presentan a lo largo del tiempo. Conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros vamos a reaccionar en forma diferente, y también las crisis se presentan en el momento del estresor. También se pueden presentar tiempo después del estresor, o se pueden presentar bastante tiempo a largo plazo después del estresor. Cuando son en el momento del estresor, las vamos a llamar crisis de primera instancia, en la cual, en el momento en que se está presentando la condición, va a haber una necesidad de una intervención aguda. Habitualmente no es en un consultorio, sino en el mismo lugar que se está dando, por ejemplo, en la calle, o pasando un terremoto, o pasando alguna otra condición perturbadora. Y ahí lo que se da es una intervención muy sencilla y breve que se llaman primeros auxilios psicológicos. Posteriormente al estresor, las personas pueden tener también síntomas de crisis, y se da la intervención de segunda instancia, que es una intervención subaguda que se da a plazo mediano, y la da un profesional de psicología o de medicina con suficientes o con los estudios mínimos de salud mental, y muchas veces se solicita que tenga cédula profesional. Y finalmente está la intervención de tercera instancia, que es la que se da a largo plazo, y es lo que conocemos como el manejo del trauma, es decir, el manejo tardío. Entonces, a medida que la crisis se da en el momento del estresor, se da una intervención más sencilla, y a medida que la intervención se da en forma más tardía, la intervención va aumentando en complejidad, tanto profesional como en cuestión clínica. ¿Cómo? Y entonces, algo muy importante es que tenemos que ver cuáles son los pasos de la intervención en crisis que debemos de dar a grandes rasgos. Lo que sí debemos hacer cuando encontramos a una persona en una crisis o en un desequilibrio mental, habitualmente debemos de tener estrategias para fomentar la empatía. ¿Qué es hacer? Minimizar distracciones externas, hacerle saber que se está escuchando a la persona, ofrecer información concreta y simple, respetar la privacidad y la confidencialidad, mantener la calma y ser pacientes, situarse cerca de la persona, hacerle saber que no está solo, dejar espacios para el silencio y reconocer sus fortalezas. ¿Qué no hacer? Por ejemplo, presionar, juzgar e interrumpir.
Por ejemplo, tocar a una persona sin estar seguro que es apropiado, eso yo lo recomiendo solamente cuando alguien tiene suficiente experiencia. Contar historias de terceros, utilizar expresiones técnicas, pensar que se puede o se debe resolver todos los problemas en un momento, hablar de sus propios problemas, quitar la fortaleza o hablar negativamente de otros. En los primeros auxilios psicológicos hay 3 instancias, esto lo comentó el doctor Valerio Villamil, que son las 3 Es, que implica evaluar, escuchar y enlazar. Evaluar significa ver de qué ocurre la crisis, escuchar es de alguna manera entender lo que está pasando y enlazar es conectar a un grupo de soporte. Las crisis mentales, entonces, se conoce que pueden presentarse según su origen, vitales o circunstanciales. Las crisis vitales son las que tenemos todos según la etapa del ciclo vital que tiene cualquier ser humano, y aquí podemos entenderlo por lo que decía Erik Erikson de las 8 etapas de crisis vitales que tiene una persona. Mientras que las crisis circunstanciales son aquellas que se presentan en forma inesperada y que todos y cada uno de nosotros, por el hecho de interactuar con el medio ambiente, podemos tener pérdidas, podemos tener adversidades o podemos tener dificultades. Y también la resiliencia es toda aquella capacidad de una situación o de una persona que tiene como objetivo recuperarse de algún evento determinado. Entonces, antes de pasar a la parte justamente escolar, es muy importante entender que en todos los casos hay que respetar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, adoptar la propia acción a la cultura de las personas y cuidarnos nosotros mismos y, sobre todo, procurar lo que es el autocuidado y asegurarse de que se es capaz física y emocionalmente de ayudar a otras personas. Ahora, ¿qué sucede con la parte escolar? ¿Qué sucede cuando estamos acostumbrados a que este tipo de situaciones solamente compete al psicólogo de la escuela o a algún personal de salud que nosotros voluntaria o involuntariamente tenemos que llevar, ya sea al niño o llevamos a un familiar o en un ámbito escolar? ¿Qué pasa si de pronto vemos a un niño con alguna descarga conductual o si vemos de pronto a una madre de familia en llanto o a un padre de familia con alguna condición de violencia o alguna situación por parte de los profesores? Aquí viene la siguiente situación. Si lo que solemos hacer es derivarlo, esperar a que ocurra y después derivarlo a alguien, estamos cometiendo 2 graves errores. Por un lado, es no prevenir la crisis y no entender que la crisis es algo inherente a todos los seres humanos y se va a presentar tarde o temprano. Y número 2, delegar estos fenómenos solamente a salud mental. Tenemos nosotros que involucrarnos y tenemos que hacer el trabajo interdisciplinario. De alguna manera conocer que en la intervención primaria, secundaria o terciaria tenemos que acercar a necesidades médicas, conectar a grupos de soporte y manejo de trauma. Sin embargo, en algunas ocasiones, algún personal las 24 horas de salud o de salud mental para verlo. Tampoco tendremos a alguien experto, quizás certificado en trauma o en intervención en crisis, pero sí podemos tener a todo nuestro personal capacitado en primeros auxilios psicológicos y entender las fases de las crisis. En este caso, el autor que yo de alguna manera también consulto frecuentemente es Albert Roberts, que son las 7 fases de la intervención en crisis. En esta ocasión, algo que a mí me interesa mucho comentar es, en casos de crisis, ¿qué hacemos? Y parte de la discusión que tendremos en la segunda parte de nuestra exposición, entenderemos que muchas veces enfrentamos este tipo de situaciones y lo hacemos ya sea negando la situación o de alguna manera aislando a la persona que tiene crisis, considerando que esa persona es la única que tiene algún problema. Y en tercer lugar, actuamos en una forma reactiva. Si nosotros vemos recientemente un caso de circulación nacional
en donde unos padres de familia entraron a un recinto escolar y agredieron en una forma brutal a una maestra, en la cual no se dejó en manifiesto varias cosas. Una de ellas es que no había un sistema de acción rápida, pero ¿cuáles de estas? Algunos me preguntarían, ¿qué hubiera hecho la maestra tomando en cuenta la condición de primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis? En realidad, la maestra no le hubiera servido absolutamente de nada esta condición, y al final, como se actuó, fue en una forma meramente reactiva a toda esta serie de condiciones. Lamentablemente, esto es un ejemplo de una serie de concatenaciones que se van presentando a nivel tanto interno como externo dentro de la escuela. Y algo muy importante es no tanto cómo se pueda o qué conocimientos se puedan tener, sino qué tanto se puedan prevenir estos conocimientos. Entonces, para atender la intervención en crisis en el ámbito escolar, es decir, no nada más en un consultorio de un especialista en salud mental, la mejor sugerencia es la prevención, es decir, no esperar a que la crisis ocurra. Cuando la crisis está ocurriendo, estamos hablando de ya en una parte de que no se previno y que estamos teniendo que actuar en una forma reactiva, muchas veces incluso instintiva, sin estar correctamente preparados. Y también la preparación corresponsable, es decir, no nada más se lo dejamos al director, no nada más se lo dejamos a la maestra, no nada más se lo dejamos al Ministerio Público, no nada más se lo dejamos a la familia, sino que de alguna manera se tiene que actuar en una forma corresponsable y no nada más reactiva, y sobre todo en una forma multisectorial. Entonces, las estrategias para tratar esto, tenemos que volvernos en una forma más bien inclusiva. Es decir, no nada más esperando a que el psicólogo o el director o la maestra tengan todos los conocimientos en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis y ellos solos reaccionen ante cualquier eventual situación. En primer lugar, debemos de entender que esto no es nada más del área de salud. Todos en un momento dado estamos participando y todos en un momento dado debemos estar sensibilizados e incluidos. Debemos de capacitar a nuestros profesores en primeros auxilios psicológicos. Todas las juntas de comité educativo que se les da a los maestros una vez al mes, y muchas veces sabemos que los maestros están recargados de ciertas obligaciones, y yo me pregunto, ¿qué tanto de eso, de lo que se les obliga a los maestros a aprender, qué tanto de eso es la sensibilización y la capacitación mínima en condiciones de crisis? Creo que eso es muy importante, y más que una crítica o no al sistema, es que se tenga esta sensibilización y que se empiece a sensibilizar y a capacitar a los profesores. Desde luego, las escuelas tienen consejeros y psicólogos, pero el delegar todo este tipo de condiciones en los psicólogos es algo que, además de aumentar la responsabilidad a los especialistas, pues no va a resolver el problema. Las pláticas psicoeducativas a padres y familiares, como esta pequeña de menos de una hora que estamos dando, pues es un buen inicio. Y la psicoeducación a los alumnos. Sí, también se les habla de salud mental a los niños pequeños. También se les enseña a los niños pequeños a identificar cuestiones de salud mental y a identificar y a rechazar todo tipo de violencia. Y, por supuesto, también el personal directivo y administrativo, ese que es contador, ese que es ingeniero, ese que es abogado y piensa que no tiene nada que ver con la enseñanza, perdón, también formas parte de todo esto y también es importante sensibilizarte en estos temas. Y lo más importante es que esto no nada más se quede en capacitación, sino que administrativamente se lleve a la creación de comités de vigilancia y seguimiento de, por ejemplo, prevención del bullying y autocuidado de las y los profesores. Seguramente
ahora que venga la fase de discusión, muchas personas me preguntarán, yo conozco una persona que está llorando, ¿qué es conveniente decirle? O ¿qué se le dice a una persona que su hijo tiene cutting? ¿O qué se le dice a una persona que dice que se quiere suicidar? ¿O qué se le dice a una madre de familia que es muy agresiva y que nos está echando bronca a todos? Probablemente yo pueda darles muchos consejos en ese aspecto, pero en realidad nuestra acción debe de ir un poco o bastante más atrás y empezar a prevenir que esto es una tarea de todos y todos en un momento dado trabajar por lo que es la salud mental en todos los ámbitos, incluidos el ámbito escolar. Con esto yo concluyo. Está aquí mi correo electrónico por si necesitan algún tipo de contacto, con mucho gusto se los otorgo. Y bueno, estoy aquí para que si existen algunas serie de preguntas, puedan hacerlas y podamos discutirlo. Muchas gracias. Pues gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por compartirnos pues, todos estos datos que son de suma importancia y que justamente como bien lo mencionas, pues esa es la intención. Entre más podamos compartir, por eso esta campaña, ¿no? Únanse al 10 de cada mes y hablemos de salud mental, menor estigma habrá. Y bueno, pues este es un pequeño paso que tantas asociaciones encabezadas por el Instituto Nacional de Psiquiatría tenemos como objetivo. Alejandro, en lo que nos dicen algunas de las preguntas que las personas nos han escrito, me parecía muy interesante algo que decías sobre el poder capacitar a todos los profesores, a todos los maestros y maestras en primeros auxilios psicológicos. Y es que hay cosas que no necesitamos ser especialistas para poder capacitarnos, ¿no? Así como sería muy bueno que todos los profesores estuvieran capacitados en cursos básicos de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué hacer si un menor se está ahogando dentro del salón de clases? Y no necesitamos ser médicos ni llevarlo corriendo a un área de enfermería. Cualquier maestro, cualquier padre de familia debería de tener este curso de reanimación cardiopulmonar que puede salvar vidas. De la misma manera, Alejandro, hacías tú un llamado a que ojalá todas las escuelas pudieran capacitar a sus docentes en primeros auxilios psicológicos. Al respecto, Alejandro, ¿y si decidieran hacerlo, dónde? Porque esa es una pregunta. ¿Dónde se pueden capacitar? Sí tenemos la disposición, el dinero, los enlaces, pero ¿dónde? Viene la siguiente pregunta, ¿no? Los presupuestos y los lugares y los expertos para capacitar primeros auxilios psicológicos se enfocan principalmente en temas de salud mental. Yo recuerdo, ¿no? Al igual que tú, estuvimos trabajando en gobierno federal y habían mucho tipo de estas capacitaciones y siempre estas capacitaciones eran dirigidas justamente a primer nivel de atención, a centros de salud, en escasas ocasiones a hospitales generales. Llegaban a haber algunas intervenciones, recuerdo, escolares, y yo también participé en algunos cursos de primeros auxilios psicológicos, pero era más innovador que rutinario. Entonces, realmente, ¿dónde lo solicitamos? Realmente hay muchas instancias en los 3 niveles de atención para solicitar, y también hay muchas instancias privadas para solicitar. Es decir, también hay asociaciones, hay escuelas, hay instituciones que se dedican a capacitar primeros auxilios psicológicos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud da un curso y podemos encontrar cursos completamente gratuitos. El detalle es que nosotros creemos que eso es nada más para los psicólogos, eso nada más es para quien se quiere capacitar. Y muchas veces también tenemos la creencia y el miedo
vamos a decirlo así, el miedo colectivo de que si las personas saben que yo me estoy capacitando, entonces eso me va a dar cierta responsabilidad. Si la gente ve que yo tengo el interés de desarrollarme o de aprender, entonces la gente va a decir, al doctor Molina le gustan las urgencias, entonces todas las urgencias vamos a mandárselas al doctor Molina, y entonces eso favorece que nuevamente hagamos este tipo de referencias sectorizadas. Entonces, podemos aprenderlas y podemos solicitarlas en muchos lugares. El problema es que muchas veces estamos más bien como orientados a la parte rutinaria de que el famoso zapatero a tus zapatos, tenemos una cierta carga de obligaciones asistenciales, una cierta carga de productividad si soy maestro, entonces ese tipo de cosas ya lo dejamos como si fuera algo que no es indispensable. Y como bien sucede cuando ocurren las crisis, entonces los profesores no están capacitados para responder en una, más que capacitados, no están sensibilizados para esa parte, y entonces viene la respuesta habitual de que se culpa a la escuela, o se culpa al profesor, o se culpa al padre de familia, y entonces tiene que haber como una respuesta simbólica en donde se le corta la cabeza a alguien para que las personas crean que ya se hizo algo, ¿no? Se expulsa al niño que hace bullying, se expulsa o se procesa judicialmente al padre que llega a violentar a la profesora, pero no hay una acción que conlleve a la prevención y a cambiar los procedimientos. Ahí viene la situación, ¿no? ¿Dónde nos podemos capacitar? Hay muchísimos lugares, ¿no? O sea, tendría yo que dar una lista entera, pero eso no es suficiente. Tenemos nosotros que sensibilizarnos que nos debemos de capacitar, y deben de haber más programas y más apoyo para que estos programas sean orientados a los educadores. Entonces, iniciativas hay muchas, expertos hay muchos, todos en un momento dado son recomendables, inclusive hay un estándar de competencia de la SEP en primeros auxilios psicológicos. Lo que importa es hacerlo. Ahora, yo quiero en este momento que uno de ellos es la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que tenemos justamente un curso básico en primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y salud mental, que lo queremos ofrecer, o lo estamos ya por ofrecerlo, al público en general en una forma asíncrona. Así como la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el Instituto Nacional de Psiquiatría y otros muchos hospitales y otros muchos expertos ofrecen estos cursos en forma pública y privada. Lo importante es buscarlo, y lo importante es meterlo dentro de nuestro currículum profesional. Esa es la parte, ¿no? ¿Dónde aprenderlo? Hay muchos lugares. El problema está en que todavía nos cuesta trabajo entender que eso es algo que es importante saber. Correcto, correcto. Sí, bueno, pues justamente a todas las personas que nos siguen, y que son varias las preguntas al respecto, ¿no? Si hay pláticas gratuitas para intervención en crisis en escuelas o de primeros auxilios para docentes. Igual dice Jesús Muñoz Durán, la pregunta es igual si hay capacitaciones para las escuelas en línea. Bueno, justamente lo que acaba de decir el doctor Alejandro Molina, lo comparto completamente. De manera pública y completamente gratuita, existen constantemente algunos cursos que son promovidos por la Secretaría de Salud. En el caso de el Hospital Psiquiátrico, que bueno, es del que me consta, hay constantemente cursos completamente gratuitos, presenciales y en línea. Hay que meternos a la página del Hospital de Psiquiatría Infantil. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz constantemente, cada año, está teniendo distinto tipo de cursos para profesionales de la salud y no profesionales. Hay que meternos a la página del instituto
y en las secciones correspondientes podremos ver sobre los cursos disponibles, que de hecho se saturan de manera increíble. A veces salen y el mismo día se saturan. Y buscando asociaciones civiles que se encargan, bueno, pues que es uno de sus objetivos, justo como lo decía Alejandro, en la página de la Asociación Psiquiátrica Mexicana se pueden encontrar algunos cursos que se van a hacer. En la página de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil también se tienen los cursos. Sí los hay que buscarlos, ¿no? Y ponerlo como dentro de una de las prioridades como adultos responsables. Alejandro, leo algunas otras preguntas y comentarios que nos han hecho llegar. Dice Erika Martínez, ¿cómo promover la salud mental? Primero en el personal docente que tienen un nivel de estrés y después cómo promoverlo en alumnos y en la comunidad. No sé si quieras contestar al respecto. Es decir, nuevamente, para que pueda llevarse a cabo necesitamos cambiar procedimientos, necesitamos que desde los directivos se le dé esta importancia. De otra manera, pues, estarán miles de profesores expuestos a continuo estrés y a sus propias mecanismos de afrontamiento funcionales o disfuncionales para solventar todo esto. Entonces, muchas veces tienen que suceder varias situaciones de riesgo para que a veces hagamos en una forma reactiva este tipo de cambios en los procedimientos. Entonces, lo mejor es hacerlo en una forma preventiva y lo mejor es dar esas facilidades. Lamentablemente, en la parte del sistema educativo, conocemos que los profesores están más orientados a cubrir indicadores educativos y una gran carga administrativa, además del trabajo en clase y además también de una paga que muchas veces y muy lamentablemente es precaria, pues a cambio de la gran satisfacción de ser profesor, ¿no? Yo con 23 años de ser profesor universitario, sí digo que la satisfacción es muy grande, pero también el gasto de energía es muy grande. Lo que es importante es pues que haya esa facilidad. Pero yo recuerdo mucho lo que decía una médica urgencióloga, ¿no? Podemos hacer los cambios de arriba para abajo, viendo a ver si algún día la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública abre una audiencia y ir a la Cámara de Diputados a tratar de convencer al Pleno que haya un cambio en las leyes, o podemos también empezar con un granito de arena de abajo para arriba, en nuestro propio medio, en nuestra propia responsabilidad, empezar a disminuir lo que es la carga del estigma, empezando a normalizar que hay algunas personas que pueden tener condiciones de crisis o condiciones de salud mental y no limitarlas, no señalarlas, no acusarlas y no estigmatizarlas. Que de alguna manera nosotros demos el ejemplo a los que están cerca de mí. De aquí a que nos den una cita en el Pleno, en la Secretaría de Salud o en la Cámara de Diputados y Senadores, quizás pase bastante tiempo. Pero mientras tú, yo, Emanuel, Alejandro, Francisco, Guadalupe, todos desde nuestra trinchera podemos empezar a hacer pequeños cambios desde lo que nosotros hacemos. Primero, con nuestro autocuidado, cuidando nuestra propia salud mental, acercándonos a los servicios de salud mental nosotros y también apoyando a todos aquellos que en un momento dado necesitan ayuda sin señalarlos y sin estigmatizarlos. Muchas veces también los cambios se hacen de abajo para arriba. Aquella persona que nos dijo esto, de alguna manera también puede empezar con pequeños cambios dentro de su ambiente, lo cual puede también empezar a hacer cambios a nivel pequeño. Y a medida que nos vamos acercando a más personas, esto va teniendo
una situación. Lamentablemente a veces estamos esperando que los cambios vengan de arriba y lamentablemente arriba están preocupados muchas veces por otro tipo de problemas y la solución no llega y entonces empiezan a haber esta serie de crisis, estos bomberazos como lo llamamos habitualmente en México. Bomberazo es pues todas aquellas emergencias que se suscitan por una falta de previsión administrativa. Entonces, lo que podemos empezar a hacer aquí es, mientras convencemos y mientras trabajamos juntos en los tres poderes legislativos, en los tres poderes, en los tres niveles de gobierno y en el sector público, en el sector privado, podemos empezar por cambios pequeños desde nuestra perspectiva y desde nuestro microsistema. Gracias. Magali Jiménez dice, ¿cómo podemos apoyar a un docente cuando un alumno con autismo entra en crisis y la maestra no sabe qué hacer? Bueno, Magali, justo la idea es prevenir, ¿no? O sea, la idea es que no se presentaran estas crisis. Cuando una crisis está presente, bueno, ya es difícil frenarla, ¿no? Y justo es parte de lo mismo, estimada Magali, sería como no es una receta de cocina, sería tener una capacitación con las escuelas. Ya mencionamos que hay varios lugares en donde puede haber cursos de capacitación para el manejo de niños y niñas con TDAH, niñas y niños con trastorno del espectro autista, para saber identificar cuándo es una crisis y qué podemos hacer al respecto. Eduardo Olivares dice, ¿de qué manera asociaciones civiles pueden sumarse al trabajo colaborativo que ustedes manejan? Bueno, pues estamos en la mejor disposición de recibir apoyo de otras asociaciones civiles, tanto la APM como la AMPI, pues no nos pagan, al contrario, creo que todos terminamos poniendo de nuestros bolsillos y de nuestro tiempo para poder fomentar la salud mental. Entonces, Eduardo, pues tener contacto directo, ¿no? Entre asociaciones para ver de qué manera podemos colaborar. Erika Martínez, ¿en qué dirección o institución se puede acudir? Ya lo había mencionado Alejandro. Carmina Vázquez, ¿dónde podríamos solicitar apoyo para capacitar? Igualmente, ya se comentó. Dice, Gabriela Luna tiene un comentario, no una pregunta. Dice, buenas tardes, me gustaría que se comentara sobre colegios de alto rendimiento en los que se normaliza la exigencia, la ansiedad y se cree que a través de la presión se va a educar a los jóvenes. Los costos emocionales que esto representan en niños, niñas y adolescentes son muy graves. Ok, ahí estamos hablando exactamente de indicadores que en la vieja escuela se consideraba que este tipo de exigencia académica pues era relacionado con la excelencia. Y también de ejemplos, por supuesto, no voy a mencionar ejemplos concretos, pero sabemos de escuelas y universidades que tuvieron que relajar mucho estos sistemas de alta exigencia porque empezaron a haber cuestiones de salud mental e inclusive intentos de suicidio o suicidio consumados. Y muchas veces esto implica que debemos de focalizar que sin salud mental no va a haber ni excelencia académica, no va a haber aprendizaje, ni va a haber absolutamente nada. El problema es cuando priorizamos el prestigio o priorizamos los resultados aparentes sin una sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad también se aplica mucho a cuestiones de ecología. Sin embargo, también hay estrategias administrativas y educativas que también son poco sustentables. Este ejemplo que menciona la compañera que lo mencionó es muy claro. Es un ejemplo en donde se está priorizando grandes cantidades de estrés a cambio de indicadores numéricos que puede implicar el desarrollo de competencias, puede implicar conseguir empleos, puede implicar aparentemente mejores salarios. Sin embargo, hay otros indicadores de bienestar que no se están tomando en cuenta y es muy probable que si nosotros hacemos justamente, hablando de indicadores,
¿Qué tanto una persona que tiene un bajo rendimiento en salud mental puede tener a largo plazo un rendimiento funcional? Estoy casi seguro que si se hicieran este tipo de estudios, veríamos que frecuentemente las personas que están sometidas a gran estrés no tienen una sustentabilidad a mediano y largo plazo. ¿Qué sucede con estas escuelas? Pues que terminan justamente enfrentándose a estas condiciones en donde les hacen replantear sí o sí sus propios mecanismos de exigencia académica. Entonces, lo ideal sería que antes de que se vieran estos mecanismos pues más que inesperados, indeseables, lo que debería de hacerse es prevenir y capacitar. Y no está peleada la exigencia ni la excelencia académica con una buena salud mental, no está peleada. Por el contrario, creo que se pueden tener mejores resultados si hay una salud mental sustentable y se busca la excelencia académica. Yo creo que no está peleado. Aquí la situación es cuando no te dejan opción de atender tu salud mental por buscar un indicador o por buscar una calificación perfecta. Ahí viene el problema. Ahí te están dejando pues a merced de tu propio estrés y con consecuencias que pueden ser devastadores como ha ocurrido. Entonces, muchas veces a esas escuelas se les llama a que hagan a tiempo una reflexión y que incluyan a la salud mental. No tienen por qué dejar de ser escuelas de calidad. Y es más probable, fíjate, es más probable que los resultados en excelencia sean todavía mejores y más sustentables si se incluye la salud mental. No está peleada con la excelencia. Correcto, correcto. Gabriela Luna comenta, los psicólogos en las escuelas deberíamos enfocarnos en prevenir, no solo en atender crisis. Por supuesto, Gabriela, estamos completamente de acuerdo con usted. No solamente los psicólogos, decíamos que los docentes también pueden tomar, ¿no? 1, 2, 3 psicólogos no va a ser suficiente para más de 1,000 alumnos. Dice, ¿dónde se pueden realizar algún tipo de denuncias? Bueno, pues miren, todas las instancias de servicio público tienen un órgano interno de control. Entonces, bueno, para denuncias habría que visitar las páginas del órgano de control interno de la SEP y ahí se podría hacer. También sé que la SEP tiene un área de denuncias para bullying, ¿no? A disposición en las páginas. Dice María de Lourdes Macías Trejo, en la Secretaría de Educación hace falta la detección de enfermedades mentales y un lugar para dar contención al personal docente y directivo. Por ello, la necesidad urgente de establecer vinculación con la Secretaría de Salud. Justamente hay que cuidar la salud mental no solo de los alumnos, sino de los docentes. Muy bien. Pues estamos a unos minutos de finalizar esta transmisión. Alejandro, te doy en nombre de la Asociación de Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, pues las gracias por este espacio que nos hiciste para compartir un poco de tu experiencia y conocimiento sobre este tema que resultó ser de gran interés. ¿Algún cierre que quieras hacer? Sí, no, muchas gracias por la invitación en este pequeño espacio, justamente de nuestra colega psicóloga. Pues algo que tenemos que entender es que también los psicólogos de las escuelas están muy expuestos también a estrés y a condiciones, porque muchas veces se les responsabiliza también directamente de las condiciones que pasan. Y como acabamos de ver, pues muchas veces es una combinación de factores externos e internos, y en la medida que nosotros empecemos a hacer la corresponsabilidad y a trabajar juntos, nos irá mejor en todos los aspectos. Entonces, pues seguiremos trabajando de arriba para abajo o de abajo para arriba, como sea, para ir logrando un cambio. Y muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión del 10 de cada mes. Nos vemos en un mes. Hasta luego. Gracias.